Hola amigos, ¿cómo están? Espero y todo bien. Este es el contenido de la sesión 3 del Café Filosófico entre Amigos. Este es el primer video donde vamos a ver a los sofistas y en un siguiente video vamos a ver a Sócrates. Pues muy bien, empecemos. Los sofistas, como tal, son considerados, etimológicamente su nombre se le pueden llamar como maestros de la sabiduría. Sin embargo, muy importante, no son considerados filósofos. Es decir, si bien su nombre se asocia con sabiduría, propiamente como lo vamos a ver, no contienen las formas, el método ni el objetivo de la filosofía. Y alguien diría, oye, ¿y por qué vemos a los sofistas? Bueno, pues porque Sócrates y los filósofos que le van a seguir a Sócrates precisamente son la antítesis de los sofistas. Entonces, como lo vimos en este método dialéctico histórico, si queremos entender a Sócrates, tenemos que entender qué es lo que quería refutar Sócrates. Y en ese sentido toma relevancia y son el hilo conductor para llevarnos a Sócrates. Entonces, vamos a empezar con este tema de los sofistas. Y bueno, en el siglo V antes de Cristo, en Grecia, empieza ya un debate, empieza ya un proceso dialéctico en un cuestionamiento, en un tema que los presocráticos no habían abordado tanto. Si recuerdan, los presocráticos se enfocaban en la pregunta de qué era su mundo, qué es la realidad, ¿no? Y nos dieron toda esta serie de propuestas y conceptos geniales, ¿no? Con todos los diferentes arjés, pero quedaba ahí un cuestionamiento, una situación muy importante. Y Julián Marías lo resume de una manera muy interesante y dice, el hombre se ha de hacer cuestión de quién es él, ¿no? Entonces la pregunta de qué es el hombre, cómo debe de comportarse el hombre, empieza a tomar relevancia y los sofistas toman estos temas, sin embargo los toman desde una perspectiva y un método diferente a la filosofía. Entonces vamos a ver sus características. Bueno, como tal, eran profesores que cobraban, ¿no?, sus enseñanzas, y como lo vimos, su enfoque era hacia temas de la moral, temas de cómo triunfar en la vida, y esto pues no quitaba que enseñaran otras cosas, ¿no? Y aquí comento, por ejemplo, las matemáticas y la música. Sin embargo, su enfoque era en los temas asociados a la pregunta de comportamiento, de triunfar en la vida, lo que puede procurar satisfacción en el hombre. Sus características es que eran grandes oradores y retóricos en forma de monólogo, por lo tanto, pues eran maestros de la elocuencia, del hablar bien. El término retórico o retórica es muy importante definirlo, y esto es la disciplina del persuadir, de convencer. El discurso retórico, el valor de un discurso retórico no se mide en relación a su valor de verdad, se mide en relación a su valor de convencimiento. Entonces, un buen orador usa técnicas de la retórica, sin embargo hay que tener cautela, obviamente, en relación a siempre medir también el valor de verdad de ese discurso, ¿no? No solamente cuánto convence. Eh, Basado en esto, pues se asocia que desde aquel entonces los sofistas hablaban con cierto interés sobre temas políticos, ¿no? Definitivamente el día de hoy en muchos políticos encontramos discursos retóricos, es decir, discursos que su objetivo es persuadir, y bueno, algunos de nosotros advertiremos que no tienen un valor de verdad, pero hay que tener cuidado porque puede ser que el político no mida su discurso por el valor de verdad, sino por su valor de convencimiento. Eso sería un discurso retórico. Entonces, pues el día de hoy muchos políticos usan habilidades retóricas, ¿no?, de la retórica, usan discursos retóricos, y con esto también digo, no quiero decir que la retórica sea del todo mal o satanizar a la retórica, ¿no? No, ni mucho menos, porque la comunicación efectiva requiere
habilidades y características de la retórica. Sin embargo, hay que tener cautela que eso pues se use siempre con un contenido que tenga un valor de verdad, ¿no? Y no solamente sea su objetivo persuadir. En este sentido, pues el sofista, como lo digo, su prioridad es convencer, y una característica adicional muy importante es que la verdad es subjetiva, es decir, la verdad es pues de quien está hablando, ¿no? Y podríamos decir que la verdad es lo que nos persuada, ¿no? Si el que está hablando convence a su audiencia, en ese momento está alcanzando la verdad en su discurso, ¿no? Entonces, pues obviamente esto es diferente a un discurso filosófico que tendería a buscar una verdad universal, tendería al debate, al diálogo, y acá no, acá es mi verdad y te voy a convencer. Esa es la característica del sofista. Otras características es que eran escépticos y agnósticos, es decir, escéptico es aquel que no afirma ni niega. Es decir, dice, hay una imposibilidad de llegar a la verdad. Por ejemplo, en el tema agnóstico, nos dirían, pues yo no te afirmo ni niego la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el escéptico, a diferencia de una persona con pensamiento crítico y actitud filosófica, pues el escéptico diría, yo veo una imposibilidad de llegar a la verdad, no afirmo ni niego, y es una actitud ciertamente pasiva. Sin embargo, una persona con pensamiento crítico y característica filosófica diría, sí, yo reconozco que no hay una verdad universal, pero quiero caminar hacia ella, quiero debatir, quiero dialogar, quiero argumentar. Entonces, los dos, voy a decirlo así, comparten cierto terreno en no asumir una verdad universal, pero la actitud es muy diferente. Y bueno, la otra situación pues es que eran relativistas, como ya lo comentaba, ¿no? No hay una verdad absoluta, la verdad es mía, ¿no? Y bueno, esto se junta, ¿no? Porque al decir que la verdad es suya, si alguien les decía, oye, pues vamos a buscar la verdad universal, su respuesta es, no, yo no te afirmo ni niego la verdad universal, eso es imposible de llegar, entonces la verdad es la mía, es la relativa a mi persona, ¿sí? Y bueno, bajo este tenor, y en el comentario anterior del discurso retórico, pues indudablemente buscaban la conexión afectiva con la audiencia. De nuevo, algunas de estas características son muy importantes y son buenas para la comunicación efectiva. El tema es qué sentido y qué fin le estoy dando a mi comunicación. Si el sentido y fin solamente es convencer de mi verdad relativa, eso es ser un sofista. Si el sentido y el fin de mi comunicación efectiva es comunicar, pasar una perspectiva de algún saber en el tenor de debatirlo, dialogarlo, bueno, ahí es diferente y eso sería una actitud filosófica. Este tema del relativismo o la verdad relativa, estimados, es algo muy importante para el tema de la armonía social y la conformación de nuestras sociedades. Es decir, no es algo menor, no es algo que tengamos que pasar por alto o desapercibido el hecho de decir, ay, bueno, los sofistas creían en la verdad relativa. No, eso es muy importante y de hecho es muy grave. Es una situación que puede llevar, por ejemplo, a situaciones graves a nivel social. Un ejemplo es la justicia. Si la justicia no llegamos a un punto de debate, argumentación, de ir afinando, mejorando ese concepto y que aplique lo más universal, lo más general posible, pues podemos tener situaciones graves, ¿no? El que la piden a una mujer por infidelidad en algún lugar, pues eso es una verdad relativa. Más adelante veremos ahí un poco
también el tema, ¿no? de la comprensión del hombre, de la dignidad, etc. ¿Qué pasa cuando la dignidad y el valor de la persona, en lugar de ser argumentado, buscado, fundamentado, se convierte en algo que asigna a la sociedad? Eso es una verdad relativa. De hecho, esa fundamentación se llama jurídico-positiva, es decir, la dignidad te la asigna la sociedad, tú no tienes una dignidad como tal. Y bueno, en ese sentido es algo relativo a ese lugar, a ese pueblo. Entonces, el hecho de aceptar verdades relativas representa un problema grave en el progreso y en la evolución social, ¿no? Otro ejemplo, y en algún momento nos lo platicaron en la universidad, en una academia, es un caso real. Digo, no voy a decir ni la fecha ni el lugar exacto, digamos, voy a decir el pecado y no el pecador, pero nos comentaron de un caso en un poblado donde había usos y costumbres de matrimonios arreglados, y algunas veces esos matrimonios arreglados pues podrían incluir jovencitas, ¿no? De menos de 18 años. Entonces, en aquel poblado estaban haciendo unas carreteras y algún ingeniero, en pláticas con algún poblador allá, pues le expresó que ese uso y costumbre, en cierta manera, pues voy a decirlo así, no era ilegal, era inmoral, era incorrecto. Y bueno, lo que pasó es que horas después una turba agarró a este ingeniero, lo amarraron a un poste con el fin de lincharlo. La constructora se da cuenta, llega al lugar y empieza a negociar pues con las personas que llevaban la autoridad de este lugar. Y al final logran salvar al ingeniero. Lo que nos cuenta este maestro que nos dijo de esta historia fue que tuvieron que pagar ahí con material de construcción, ¿no? Al poblado y salvar al ingeniero. Entonces, el tema es las verdades relativas, tanto a nivel persona como a nivel locales, es decir, de poblados chiquitos, pueden representar un problema en el orden y en la evolución social, ¿no? Entonces, no es un tema menor y desde una actitud filosófica, pues debemos de no caer en un tema de verdad relativa, tanto a nivel personal como a nivel incluso a veces de local, ¿no? Local, es decir, de un poblado. Bueno, en este sentido, pues siguiendo con las características de los sofistas, es la educación, por lo tanto, pues bueno, sí tiene ciertos contenidos, pero conlleva una gran cantidad de enfoque hacia cuáles son aquellas habilidades, cuáles son aquellos procedimientos para que las personas puedan vender sus intereses, convencer a los demás y así pues que sus intereses, su voluntad ganen, ¿no? Ese sería el enfoque de la educación del sofista. Y Abad, que es un autor de un libro de historia de la filosofía, comenta este párrafo que se me hizo muy interesante de cómo veían la palabra los sofistas, ¿no? El poder de la palabra. Y lo voy a leer. La palabra es un monstruo con 1000 poderes. Puede hacer desaparecer el temor y quitar los dolores, infundir alegría e inspirar piedad, pues dirigiéndose al alma la persuade, la constriñe y la convence a tener fe en la palabra y a consentir en los hechos. Es decir, pues efectivamente la palabra puede tocar el alma, puede convencer, puede persuadir, y eso a su vez llevará a la persona a actuar, a los hechos, ¿no? Entonces aquí obviamente se ve el sello, el ímpetu de una característica de un discurso sofista. Y muy bien, pues ¿qué otras características? Bueno, vamos a decir que superando el discurso en monólogo de un sofista y que entrar en un debate con alguien, el sofista se va a orientar a defender su verdad relativa y a convencer, a persuadir. No va a haber realmente un ejercicio de mostrar la verdad, de encontrar ese argumento para llegar de una tesis y una antítesis a una síntesis, a un progreso, a una evolución del conocimiento, sino mi objetivo es convencerte, es llegar
a un convenio y decir esto es lo que es, persuadir y por lo tanto la verdad se convierte en algo relativo, ¿no? Entonces la dialéctica del sofista es muy diferente a la dialéctica propiamente filosófica. Y bueno, aquí Hegel pues nos habla que en el campo de la democracia, evidentemente un discurso retórico, el tener habilidades provenientes de la disciplina de la retórica y los sofistas, pues siempre van a estar presentes, ¿no? Van a estar ahí jugando un papel importante porque, como nos dice Hegel, en la democracia existe la peculiar necesidad de hablar ante el pueblo. Y esto exige que se le ponga debidamente frente a los ojos el punto de vista que debe considerar como esencial. Es decir, entonces, en un ambiente social y de gobierno democrático, definitivamente vamos a tener discursos retóricos y definitivamente vamos a encontrar sofistas modernos en el campo de la política. Y a manera de ejemplo, digamos, de los principales sofistas o los más conocidos, fue Protágoras y Gorgias, los cuales vemos ahí sus fechas de nacimiento y muerte, y algunas de las frases que tenían ellos son las siguientes. La más famosa es la de Protágoras: del hombre es la medida de todas las cosas. Esto habla de la verdad relativa, ¿no? La verdad para cada quien. Aquí vemos un tema de su escepticismo, ¿no? Por ejemplo, dice: con respecto a los dioses, no tengo forma de saber si existen o no, ni de qué tipo pueden ser, debido a la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Entonces él dice: yo ni voy a entrarle a ese tema, no voy a hablar de los dioses, simplemente porque no puedo, estoy imposibilitado para afirmar o negar su existencia. Entonces es una actitud agnóstica. Y Gorgias, aquí con esta frase, dice: el poder de la palabra en relación con los asuntos del alma está en la misma relación del poder de los medicamentos en relación con los asuntos del cuerpo. Entonces, esta frase es muy buena y de hecho, vamos a decirlo así, tiene un contenido práctico, ¿no? Porque podemos pensar así que como las medicinas curan el cuerpo, las palabras pueden curar el alma. Y vaya, la frase suena muy bien, tiene cierta argumentación, pero bueno, si le escarbamos y la analizamos a detalle, obviamente también tiene algunas peculiaridades que no son del todo correctas, ¿no? Por ejemplo, la comprensión del hombre en una dualidad cuerpo y espíritu, en una unidad sustancial, que es por ejemplo la comprensión cristiana, nos diría que el espíritu y el cuerpo, el alma y el cuerpo están unidos en uno. Entonces, un medicamento que cure el cuerpo también va a curar el alma. Y también de la otra manera. Si yo tengo un daño en el cuerpo, tendré un daño en el alma. Por eso ahora sí que tocamos madera, ¿no? Por si vamos a tener un accidente, algo que nos afecte el cuerpo, podemos estar curados del accidente a nivel cuerpo, pero en el alma se nos queda una lesión, ¿no? Entonces, alma y cuerpo están unidos, los dos se influyen el uno al otro. Entonces, bajo esta concepción de unidad sustancial, esta dualidad alma-cuerpo, por ejemplo, esta frase de Gorgias, pues puede tener cierta problemática, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es un poquito el ejemplo de que el sofista puede sonar muy convincente, pero no necesariamente el valor de su discurso es en relación a la verdad, sino es en relación al convencimiento. Pues muy bien, estimados, con esto cerramos este video de los sofistas y el siguiente entraremos a Sócrates, el cual será la antítesis de los sofistas. Gracias, bye bye.